Vamos a revisar en esta ocasión un concepto que está especificado por Bernard Lonergan en un texto suyo que se llama Filosofía de la Educación. Lonergan comienza ubicando el término de bien humano, haciendo una serie de distinciones que terminan con la afirmación que el bien humano es una historia, es decir, es el ejercicio de la libertad del hombre que capta y que elige, configurando así su propia libertad y construyendo un camino de humanidad cada vez más pleno, o al menos como intención. Sin embargo, el Lonergan va deslindando esta noción de bien humano de muchas concepciones negativas que no nos indican propiamente lo que queremos, lo que nos queremos remitir con la idea de bien humano. Son las que están expuestas aquí. El bien humano no es algo negativo. Es decir, el bien humano no es una serie de prohibiciones, como muchas veces podemos entender. No robar, no matar, no pisar el pasto, no fumar, etcétera, etcétera. Tampoco es una doble negación. Mm, De forma breve diríamos, ni siquiera podría ser entendido el bien humano como una ausencia de mal. Es decir, un ejemplo sería la concepción de la paz como ausencia de guerra. La ausencia de la guerra no es el concepto de paz. De ninguna manera, ninguna de las realidades positivas podría ser concebida solamente como la ausencia de, de un mal. Tampoco es un mero ideal, es decir, no es una utopía irreal, no es un sueño, no es una quimera a la que nuestra imaginación tienda, y tampoco es algo meramente formal, es decir, no es una mera abstracción que no tenga una realización concreta. Tal vez uno de los detalles más interesantes sea que Lonergan contempla que el bien humano no se haya separado del mal, es decir, y creo que esto contribuye justamente a la, al, aquel que decíamos que no era una utopía irreal, ¿no? Para todos es una experiencia directa que todo el bien que experimentamos también está emparejado o tiene que convivir con el mal. Eh, el bien no es algo estático, no es una realidad fija, sino que justamente como lo afirmamos arriba, dado que es la libertad, pues es una realidad dinámica. Y finalmente, pues este bien humano no va a ser conocido de forma unívoca, ni tampoco, es decir, no es una sola cosa, de forma que no se diversificara en distintas realidades, pero tampoco es cualquier cosa, que sería una idea completamente equívoca del bien humano. Por eso el bien humano, entendido como una historia, es esta efectiva captación que el hombre hace de aquellos valores, aquellas, aquella profundidad del ser que tiene una referencia directa con el crecimiento de su propia humanidad. Pero no solamente esta captación teórica, o podría quedarse en una captación teórica o incluso afectiva, sino es su efectiva realización o su efectiva asimilación y asunción a través de las elecciones que el hombre hace en el tiempo y en el espacio. Lonergan identifica, o para hacer la exposición, nos muestra que el bien humano
puede ser identificado en él una estructura invariante y unos diferenciales. La estructura invariante estaría compuesta de bienes particulares, de bienes de orden y lo que se llama el valor, que explicaremos más adelante. Ocupo estos dibujos en donde la estructura invariante de una persona, ¿no?, que tiene una cabeza, un tronco, dos brazos, dos piernas, pies, manos, está representada ahí y que en función de esa estructura invariante se pueden después eh, configurar diferentes personas o diferentes personajes. Y los diferenciales serían, en este caso él los ubica, el desarrollo del intelecto que, según su concreción, tiene estas dos dimensiones de civilización y cultura. Otro diferencial, como ya lo apuntábamos en la diapositiva anterior, es la presencia del mal y finalmente lo que Lonergan llama redención, que explicaremos en diapositivas que están adelante. La estructura invariante pues comienza con los bienes particulares. De ellos podemos decir que son aquello que responde a una necesidad particular y por eso se pueden identificar como cosas. Y aquí en las imágenes pues tenemos una taza, ¿no? Si tengo la necesidad de tomar o beber algún líquido, una taza puede ser un bien particular. Si tengo la necesidad de transportarme, un coche efectivamente puede ser un bien particular y así sucesivamente. La casa, incluso bajo esta perspectiva, un ser humano, una persona, puede aparecer como un bien particular, algo que responde a una necesidad eh, específica. Incluso podemos recordar en la película Náufrago, en esta necesidad de relación, como incluso la pelota con una cierta forma de rostro humano termina siendo un referente fundamental para el protagonista. Pero también, digamos, los bienes particulares no se reducen a cosas, también pueden ser acontecimientos. Llover, ¿no? El hecho de que llueva es un acontecimiento, no es una cosa, es un acontecimiento que responde a necesidades particulares. Otro tanto podríamos decir de la llegada de un barco que nos rescata o, o el gol. Un gol es también un acontecimiento por el cual los equipos luchan y cuando se da este suceso con sus condiciones y peculiaridades pues nos digamos vemos su carácter de bien que integran en la vida humana. O también una operación, es decir, un tipo determinado de acción. Aquí vemos cantar, es un tipo de bien, ¿no? Si alguien está muy feliz y quiere expresar toda esta alegría o toda esta tristeza, el canto, la posibilidad de cantar y saber cantar es, es esta respuesta a esta necesidad particular. Lo mismo el estudio, la posibilidad de estudiar o incluso la posibilidad de correr, ¿no? Si alguien está en una emergencia y no puede correr, efectivamente tiene una limitación, hay un bien que quisiera que esté y que sin embargo no puede disponer de él. Entonces es importante ver de qué están compuestos los bienes particulares. Normalmente cuando hablamos de bienes, todo mundo piensa en bienes particulares. Sin embargo, dentro de la estructura invariante, el bien particular no es o no se reduce al bien particular, el bien humano. También tenemos los bienes de orden. Lonergan nos dice de ellos que son
toda instauración estable y sistemática de un flujo de bienes particulares. Las imágenes quieren ayudarnos. Una de ellas nos muestra una dinámica familiar, donde justamente la familia es esta instauración estable y sistemática, donde se da un flujo de bienes particulares. Veíamos platos limpios, es un acontecimiento que aparece regularmente y de forma sistemática, lo mismo que los platos en cuanto cosa, o la bombilla, o que haya alguien que pueda entretener a los niños. Es decir, hay una recurrencia de bienes particulares, la escalera como cosa, el juego como acontecimiento, las distintas acciones que podríamos identificar en este dibujo. Tal vez de forma más compleja, y justamente por eso elegí la imagen. La otra imagen nos muestra distintas interacciones y bienes particulares que recurren en un sistema educativo, de las cuales, mirando detalladamente, podríamos identificar tanto cosas como acontecimientos como operaciones. Es importante mirar en los bienes de orden sus características fundamentales. Una de ellas, que es muy importante tener en cuenta, es que esta recurrencia no es mecánica. Estos bienes particulares no aparecen de forma automática y programada maquinalmente. Es decir, en todas ellas hay el ejercicio de operaciones humanas coordinadas. Es decir, en todas ellas interviene la libertad humana en forma de hábitos, tanto cognitivos, volitivos o como pericias, como expertise. Lonergan nos ayuda y nos dice que alguien tiene un hábito cognitivo cuando ya no es necesario que aprenda una cosa nuevamente. Cómo se lavan los platos, digamos, se ha convertido en un hábito el saber cómo se lavan cuando no es necesario enseñar a alguien cómo hacerlo. Lo mismo se puede decir de un hábito al nivel volitivo. Alguien tiene un hábito cuando no es necesario persuadirle de que haga una determinada acción. Por ejemplo, un padre de familia que se ocupa del mantenimiento de la casa, en este caso, por ejemplo, cambiando la bombilla, tiene el hábito cuando no hay que persuadirle constantemente de hacer estas funciones. Finalmente, las habilidades o las pericias se tienen cuando no es necesario enseñarle a alguien cómo debe de hacer o un proceso que debe de seguir o ciertas formas de conseguir un fin. En este caso, ¿no? Saber divertir o entretener a un niño se adquiere cuando justamente se tienen incorporadas estas habilidades y no hay que enseñarlas nuevamente. Alguien sabe conducir y tiene la pericia cuando no hay que estarle constantemente indicando la forma y el proceso, cada uno de los particulares de cómo debe realizarse esta praxis. Pero digamos, estas operaciones humanas, que si bien pueden incorporarse en hábitos, no están dejadas por completo a la espontaneidad de la libertad. De hecho, ya ni siquiera la noción de hábito nos habla de esta espontaneidad particular, sino de una estructura configurada en la personalidad de los individuos. También encontramos que el bien de orden está articulado por instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Por mecanismos que facilitan la recurrencia de estos bienes particulares.
todos los procesos de calidad, todos los procesos inscritos en leyes, hablan acerca de esta institucionalización de los hábitos humanos. De forma que podemos esperar razonablemente que en base a estos acuerdos, que en base a estas instituciones, los sujetos actúen de cierta medida. Por ejemplo, esperamos que todo mundo se frene o se detenga cuando la luz roja del semáforo esté brillando. En cambio, esperamos que continúen o continúen transitando cuando se active la luz verde. Podremos mirar distintas realidades y identificar cómo efectivamente, si bien el bien de orden no es una realidad mecánica, sí integra mecanismos que facilitan la recurrencia de bienes particulares. Todo bien de orden está también o cuenta más bien con equipamiento. Es decir, se necesitan condiciones materiales para que esta recurrencia de bienes particulares pueda darse. Sin el grifo y sin el agua corriente no se pueden tener platos limpios, sin la escalera difícilmente pueden cambiarse las bombillas, sin una silla para poder atender al bebé difícilmente se le puede alimentar de forma adecuada o cómoda. Y por último, y es muy interesante reconocer que los bienes de orden instauran estatus personal. Es decir, las relaciones que se traban son congruentes con la estructura del bien de orden que se está poniendo en juego y por eso, en función de estas relaciones, se instaura una posición social. En este caso, aquello que hace el padre, aquello que hace la madre, aquello que compete a los hijos. Si en lugar de esta imagen estuviera el sistema educativo, bueno, estaría aquello que le competen a los maestros, aquello a los alumnos, aquello a los administradores, etcétera, etcétera. Dentro de la estructura invariante habíamos visto, están los bienes particulares, los bienes de orden, pero también está el valor. ¿Qué debemos entender por el valor como parte de la estructura invariante del bien humano? Pues bien, es la correspondencia de un bien de orden o de un bien particular con un bien último y definitivo. Si bien esta consideración nos obliga a atender de forma reflexiva y crítica la noción de bien, no solamente como un concepto, sino como una realidad a la que tienden los hombres, no se queda en una consideración que pudiéramos decir teórica o meramente ideal, reflexiva, sino que el valor juega una función muy concreta y de hecho nos podemos acercar a él a través de distintas dimensiones. La primera de ellas que podríamos identificar es la dimensión estética. Allí nos aparece el bien humano dado de forma inmediata en sus relaciones particulares. Es decir, una vez que la inteligencia capta aquello a lo que tiende el bien humano, es decir, aquello a lo que tiende la libertad, esta quiere mostrarla, quiere llevarla a cabo en las realizaciones particulares y de forma sensible, por eso es una dimensión estética. Aquí pongo una foto del régimen de una de las Coreas que tiene este carácter militar dictatorial y esto se pone en evidencia en la absoluta precisión de los movimientos que los soldados hacen en sus ejercicios militares. Por allí circulan algunos videos
de cuán estrictas son las reglas y las normatividades e incluso los ejercicios ascéticos que hacen para lograr esta determinada perfección que uniforma a los individuos de forma casi absoluta. En la imagen opuesta, en la imagen que está allí, vemos digamos, esta dimensión estética, donde estético no solamente quiere decir bello, sino esta expresión donde las cosas son desechables, donde las cosas se usan y se tiran, y donde siempre hay alguien que se encarga de, eh, digamos, de restaurar la belleza eh, a través de trabajos serviles, ¿no? Pero finalmente en ambas se pone en ejercicio una dimensión, una comprensión del bien humano en su realización sensible. Pero el valor no solamente lo captamos en esta dimensión estética, también lo captamos en su dimensión ética. Allí el bien humano es vivido como un centro de iniciativa libre y responsable. Pongo aquí a este personaje que es el doctor Bennet Omalu. Este es la persona real sobre la cual se hizo una película con Will Smith como protagonista y, y que nos cuenta cómo el doctor Bennet Omalu, que había viajado a América y percibía este carácter ideal de una libertad que puede desarrollarse sin obstáculos, se encuentra envuelta en las redes de poder de la NFL cuando descubre que los constantes choques de los cascos generan en los jugadores una enfermedad o una degeneración que, que los conduce finalmente al suicidio y a muchos trastornos mentales. Cuando él publica el artículo, se ve rechazado y denigrado en su condición de inmigrante africano por un, vamos a decirlo así, poder que tiene una representatividad de una supremacía blanca, etcétera, etcétera. Y, y sin embargo, el doctor Bennet Omalu no deja de apostar por el hombre en toda su dimensión libre, de forma que su batalla con la NFL es los jugadores tienen que tener la posibilidad de decidir si este juego les ayuda a crecer como personas y en todo caso asumir las responsabilidades y las consecuencias que jugar este juego puede traerles a su salud. Claro que en esto el doctor Bennet Omalu tiene que jugar su libertad y su responsabilidad. Vale la pena ver la película para ver lo que esto significa como una dimensión ética a la que se responde, que implica este bien último y definitivo. Digo una sola señal, en algún caso también él incluso hace la afirmación: Dios no creó al ser humano para jugar fútbol americano. Dentro de la estructura invariante, en el ámbito del valor, también encontramos la dimensión religiosa, y aquí podríamos identificar que es justamente esta dimensión donde el bien humano se abre a través de preguntas fundamentales a la cuestión del origen y el sentido de la existencia y de cada uno de los particulares que en ella encuentra. Es importante ahora decir algo acerca de la estructura invariante. En primer lugar es que si bien esta estructura invariante podría presentársenos como algo rígido, que no, digamos, que no es flexible,
Esto no es así. La estructura invariante que hemos presentado aquí es una estructura abierta, es decir, de forma general y formal puede abrazar cualquier bien humano particular y concreto, es decir, no se ha dicho de qué se trata, y esto obviamente depende del ámbito en donde nos estemos moviendo y queremos considerar el bien humano. Si nos movemos en el ámbito de la educación, serán cierto tipo de bienes, acontecimientos y operaciones, bienes de orden y valor. Si nos movemos en el ámbito del deporte, serán otras. Si nos movemos en el ámbito religioso, otras. En el ámbito familiar, otro tipo de bienes. Y esta estructura invariante, digamos, o más dicho, en esta estructura invariante no aparecen estos aspectos aislados, sino que ellos están entrelazados entre sí y por ello nos hablan de una interdependencia que, que es tan estrecha que la modificación de uno de los factores modifica toda la estructura misma, ¿no? Basta ver lo que significan las distintas revoluciones, la revolución industrial, la revolución digital, y cómo el acceso a distintos bienes modifica por completo toda la estructura. También debemos decir que la estructura invariante es sintética, es decir, eh, todo este contenido del bien humano se da unificado en las relaciones que, que se establecen. Podemos, aproximándonos a los distintos tipos de bienes o bienes de orden o al valor, entender cuál es el bien humano que se está poniendo en juego. Un ejemplo es, eh, podemos mirar digamos, el tipo de productos que genera una sociedad capitalista o una sociedad socialista y a través de ellos comprender el tipo de bien humano, también el tipo de educación que se ofrece, etcétera, etcétera. Y por último, podemos decir que esta estructura es isomórfica, es decir, vamos a encontrar en distintos niveles de la realidad humana, a nivel biológico, físico, psicológico, social, eh, una recurrencia de estas características invariantes, bienes particulares, bienes de orden y el valor, y esta forma en la que la vida humana se estructura. Pues bien, como hemos dicho, el bien humano no puede entenderse solamente a través de su estructura invariante, también hay que atender a los distintos diferenciales que, que hacen que el bien humano sea efectivamente una historia identificable. El primer diferencial es el desarrollo intelectual. Habíamos dicho justamente que este puede articularse o concretizarse en lo que llamamos civilización y cultura. La civilización nos describe un proceso básico del desarrollo intelectual que siempre parte de una situación inicial y que mirando esa situación inicial, la inteligencia eh, se, se introduce en lo que Lonergan llama patrón intelectual de experiencia, es decir, aquello que busca el qué, el significado, la verdad de las cosas, y a través de un insight, de un chispazo inteligente, eh, logra transformar esa situación inicial, ya sea profundizándola en su comprensión o reformulándola. Podemos pensar en una situación inicial donde frente a una enfermedad se cura a través de sangrados y la ciencia médica avanza y entiende que eh, cómo responde el sistema inmunológico y cómo se le puede ayudar, y frente a eso
eh, la gente que está imbuida de esta situación empieza a ser consultada y a mostrar los beneficios de esta nueva forma de comprender las cosas, al grado que, digamos, este grupo de gente logra después, a través de políticas o del impacto en las masas por los medios de comunicación, lograr un consenso y finalmente se logra un cambio en, respecto a esta situación inicial que se vuelve generalizado y que se vuelve la nueva condición inicial sobre la que nuevamente se trabaja. Podríamos decir lo mismo sobre los métodos de producción, ¿no? Un método de producción que presupone la recolección, que después avanza con máquinas, que ahora se incorpora todo este mecanismo robotizado, etcétera, etcétera. Esto es lo que podríamos identificar como la civilización. No necesariamente es un progreso eh, que, que- que siempre mejora, ¿no? Dentro de esto también podríamos, eh, como hemos dicho al inicio, ver emparejado circunstancias negativas, mm, por ejemplo, una economía que no funciona, etcétera, etcétera. Eh, pero también el desarrollo intelectual es la dimensión cultural. Y aquí tenemos todo lo que la reflexión y la crítica lleva a cabo acerca de los invariantes estructurales, acerca de los bienes particulares y su forma de recurrencia a través de bienes de orden y el valor. Eh, Justo estamos en una época donde, digamos, la obsolescencia y lo desechable de los bienes particulares ha puesto en cuestión eh, la forma de los bienes de orden con los que manejamos la realidad y también el, el valor que le damos a las cosas e incluso a la vida misma. Incluso esto ha afectado a la vida misma y podemos identificar cómo también llegamos a considerar desechables las vidas de los seres humanos. Tenemos pues también estos dos diferenciales que junto con el desarrollo de la inteligencia eh, nos ayudan a identificar el bien humano en cada circunstancia concreta. Eh, es el mal, Lonergan también le llama pecado, que prácticamente de forma isomórfica eh, se presenta como bien particular y es lo que podemos identificar como crimen. Eh, Cuando éste a través de los hábitos se institucionaliza, se adquiere equipamiento e incluso genera una cuestión de estatus, pues tenemos el mal de orden como un componente del proceso social. Y finalmente tenemos experiencia de este diferencial cuando estamos frente al mal como aberración. Separamos aquí la palabra para hacer notorio cómo es una orientación a la pérdida de meta, de sentido, de camino. Esta pérdida de orientación, ¿no?, hace que el hombre sea un errante y que no solamente esté errante sin sentido, sino que a la hora de actuar yerre, es decir, se equivoque, arruine su libertad y junto con ella la valoración que hace de bienes particulares, de bienes de orden e incluso la comprensión del bien último. Tenemos aquí fenómenos como el de la Santa Muerte, el satanismo, eh,
bueno, muchas cosas que basta más o menos mirar alrededor para saber que efectivamente suceden. Por eso Lonergan dice esta frase, que es un adagio griego, ¿no? A quien los dioses destruyen, primero lo ciegan, es decir, le impiden ver el bien o aquello a lo que tiende el bien humano, la libertad humana, y finalmente con ello consiguen la ruina, su ruina humana. Pero también dice, el bien humano no solamente convive con el mal, sino que también podemos reconocer una constante presencia de lo que él llama redención. Son todas estas acciones, toda esta tensión que el hombre tiene para romper con un pasado aberrante y que son en la historia nuevos comienzos a través de los cuales se anula el mal y se supera la finitud humana y de los cuales el más grande o está introducido por el cristianismo. Con esta introducción de la misericordia, es decir, del perdón y de la paciencia, la capacidad que el ser humano tiene de sobrellevar el mal frente a la convicción de un bien que supera cualquier finitud humana. Sobre estos dos diferenciales habría mucho que decir. Quien, quien tenga la curiosidad, pues les remito al texto directo de Bernard Lonergan en Filosofía de la Educación. Finalmente, la estructura invariante y los diferenciales no están uno al lado del otro de forma separada, sino que están integrados. Ahora, ¿cómo se articula esta integración? Pues a través de lo que podemos llamar el sentido común y sus diferenciales o sus diferencias o su diferenciación. El sentido común nos aparece como el entendimiento y los sentidos, pero no están separados, ¿no? Las cosas son como parecen y, y son así. Y por esto también aparece como una herramienta universal, es decir, algo que con lo que cualquier hombre que abra los ojos puede dar cuenta. Y el sentido común también es identificado por Lonergan como un sentido egocéntrico, es decir, todo tiende a ser subsumido por el propio yo. Todo el mundo se ve desde la propia perspectiva. Cada cabeza es un mundo. Esta sería la descripción general del sentido común. Ahora bien, el sentido común puede aparecer en un primer nivel de integración como un sentido indiferenciado. Es decir, es esta visión del mundo compartida por muchos. Y podríamos, de forma así, muy a grosso modo, decir que esta es la visión del hombre primitivo. Donde primitivo no queremos decir, digamos, neandertal, sino el hombre básico, ¿no? Es lo que piensa la masa, justamente eso es lo adecuado, ¿no? Justamente es por esto que es un sentido indiferenciado. Luego aparece ya el sentido común diferenciado. Ya no es común a muchos la forma de hacer y de actuar y de pensar, sino que por las distintas especializaciones con las que el hombre se hace cargo de la realidad, es decir, con las que el hombre trabaja, podemos identificar que el sentido común se va especificando y así tenemos que el químico piensa de una manera, el ingeniero piensa de otra, el filósofo o el humanista piensa
de cierta manera, el albañil de una y el carpintero de otra. Históricamente aquí tenemos el surgimiento de, de los gremios, ¿no? Incluso tenemos el gremio de los universitarios, del que surgieron las universidades, el gremio de estudiantes, gremio de docentes. Eh, Aquí ya el sentido común no es común a muchos, sino a distintos grupos y el modo particular de hacerse cargo de la realidad. También lo podemos ver hoy, ¿no? Lo que parecería el sentido común de los políticos de ninguna manera es del hombre de la calle o del hombre de negocios. Frente a este nivel de integración tenemos ya uno que podríamos llamar clásico o junto con Lonergan llamar clásico, es decir, ya es la plena conciencia diferenciada. ¿Y a qué estamos llamando plena conciencia diferenciada? A la conciencia que se deja envolver, que se deja guiar por completo por el patrón intelectual de experiencia, es decir, por aquella dimensión de la conciencia que busca la verdad, que quiere saber el fundamento de las cosas, que las quiere saber de forma rigurosa, sistemática y crítica, es decir, que lleva a cabo su comprensión de la realidad de forma científica. Cabe decir que no solamente estamos hablando de ciencia positiva, sino de toda aproximación que incorpora con método y lógica y que fundamenta su praxis de forma racional, pero en una atención a la verdad. Pero no basta quedarse en este ámbito teórico y su praxis. También el último nivel de integración del bien humano se da en la conciencia histórica, es decir, en la responsabilidad sobre la obra humana y el hombre mismo. Puedo tener en la mente el texto de Hans Jonas sobre el principio de responsabilidad, en el cual se da cuenta de que el hombre ha llegado a un punto en el cual la ética tiene que apelar a otro imperativo categórico, el cual él lo expresa diciendo que llegamos al punto en el que es imperativo que dejemos condiciones para que futuros hombres puedan seguir existiendo. Es decir, hemos llegado a comprometer la existencia humana futura por las decisiones que estamos haciendo respecto del medio ambiente, del hombre mismo, del uso de la técnica y de todas las potencialidades que hemos desatado y de las cuales, como dice Guardini, no hemos logrado hacernos responsables cabalmente. Muy bien, pues estos son los niveles de la integración que nos propone Lonergan y que nos ayudan a atender al bien humano de forma íntegra. No me queda más que agradecerles su atención y la paciencia por este recorrido que hemos hecho del concepto y de la forma de caracterizarlo que nos ofrece Bernard Lonergan en su libro Filosofía de la Educación. Gracias.